¿Cómo fue el cruce del río Jordán? ¿De qué manera comenzó la conquista de la tierra prometida? ¿De qué nos habla Josué capítulos 3 y 4? Quédate que te lo cuento. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Josué, analizando los capítulos 3 y 4. Por supuesto que no vamos a ver versículo a versículo porque nos demoraría un montón de tiempo, pero sí la idea de este estudio es que podamos ver algunas generalidades de cómo se va desarrollando la historia, en este caso de Josué, y a partir de ahí tomar algunas enseñanzas para nuestra vida. En primer lugar, tenemos que recordar dónde nos encontrábamos. Josué había mandado a los dos espías a revisar cómo estaba todo en la tierra y a partir de ahí había recibido un informe positivo. Los espías, a partir de Rahab, reconocieron que efectivamente Dios les estaba entregando la tierra en sus manos y a partir de ahí Josué tuvo la seguridad que necesitaba para avanzar. Es entonces donde en Josué capítulo 3 encontramos cómo Dios le da las indicaciones acerca de cómo tenía que ser el cruce del río Jordán. Algo interesante es que en la mayor parte del año el río es bastante angosto y no tiene tanta profundidad. Sin embargo, se nos informa particularmente que nos encontrábamos en la época de la cosecha. Esto implicaba que por el deshielo producido desde el monte Hermón, el río aumentaba su caudal al punto de llegar a tener 1 kilómetro de ancho. Para que tengan una idea, por lo general durante el año tenía 40, 50 metros de ancho. Ahora tenía 1 kilómetro, es decir, 1000 metros de ancho. Además de que tenía una mayor profundidad. Esto obviamente implicaba que no era la mejor época para cruzar el río. Les convenía dar una vuelta por otro lado o incluso esperar a que fuera disminuyendo el cauce para así poder tener un cruce más efectivo. El pueblo había estado 3 días acampado ahí en la orilla, así que habían visto las aguas corriendo en el río y evidentemente no era una tarea sencilla el pensar en cruzar. Sin embargo, esto tenía que ver también con una cuestión estratégica, porque claro, el enemigo no pensaba que en ese momento fueran a cruzar el río, era el peor momento para hacerlo y a su vez Dios quería que se hiciera evidente que su obra era la que les permitió cruzar. El pueblo de Israel estaba formado en ese entonces por millones de personas, o sea, imagínense, millones de personas cruzando todas juntas el río en medio de aguas turbulentas, de un gran caudal de agua. No tenía sentido a los ojos humanos. Pero todo esto lo que iba a hacer es justamente engrandecer el nombre de Dios. Lo primero que tenemos que destacar está en Josué capítulo 3 versículo 5. Miren lo que dice. Y Josué dijo al pueblo: santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. Esto es interesante porque nos habla de cómo tenemos que estar en santidad, cómo tenemos que llevar vidas justas si queremos ver la mano de Dios obrando, si queremos ver a Dios manifestándose en nuestras vidas, queremos ver la bendición de Dios. Bueno, tenemos que pagar el precio de vivir en santidad. Esto obviamente no significa que no pequemos nunca porque somos pecadores y no podemos evitar pecar, pero sí este deseo de decir, bueno, quiero estar alineado con los mandamientos de Dios, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero honrar a mi Señor. Así que vemos que si queremos servir, el primer paso es santificarnos, el primer paso es alinearnos con los propósitos de Dios. No veremos las maravillas de Dios, no veremos su obra sobrenatural en nuestras vidas si primero no pagamos el precio de santificarnos. Santifíquense, porque hoy Dios hará maravillas entre ustedes. Las cosas se hacen a la manera de Dios o no se hacen. Dios es el que determina de qué manera tenemos que hacer las cosas. Y qué interesante esto de que Dios no requiera de nosotros capacidades. Dios no dice, bueno, a ver, estudien esto, estudien lo otro, capacítense. No, Dios dice santifíquense y hoy haré maravillas entre ustedes. Es decir, Dios busca gente santa, busca gente consagrada, busca gente rendida a Él
para servir en sus propósitos. No busca gente capacitada, no busca a los más inteligentes, a los más fuertes, sino a aquellos que anhelan ser santos, a aquellos que buscan cada día crecer hasta la estatura de Jesús. Por otro lado, vemos que en este pasaje se fortalece la fe de los jóvenes que eran la nueva generación, eran los que quizás tenían menos de 20 años cuando salieron de Egipto o que incluso ni siquiera habían nacido cuando salieron de Egipto. Bueno, estos jóvenes ahora tenían la posibilidad de ver un milagro semejante al que sus padres habían visto en el Mar Rojo. Ellos cuando escaparon en la época de Moisés vieron cómo el Mar Rojo se abrió y cómo todos pudieron cruzar en seco sin ningún tipo de problemas. Quizás algunos eran muy chiquitos para esa época, entonces no recordaban bien cómo había sido. También puede darse el caso de que algunos, como les digo, ni habían nacido. Bueno, Dios, al repetir el milagro, así como abrió las aguas del Mar Rojo, ahora iba a abrir las aguas del río Jordán. Al repetir el milagro, Él de algún modo estaba diciendo que el mismo Dios Todopoderoso que había estado con la generación anterior, que esa generación después terminó desobedeciendo, pero ese mismo Dios que había estado con ellos y que los había librado de Egipto, ese Dios seguía presente y es el Dios que los iba a guiar a la conquista de la tierra prometida. Dios mostraba con esto que, así como había estado con Moisés, ahora también estaba con Josué. Otro punto para destacar tiene que ver con la presencia de Dios. El arca del pacto era el lugar donde Dios manifestaba su presencia. Obviamente el arca era una caja, o sea, no era nada particular, no había nada místico en el arca. Vamos a ver después, por ejemplo, en Primera de Samuel, que ellos pensaban, bueno, como el arca está en el campo de batalla, entonces vamos a ganar. No hay nada supersticioso, no hay nada místico en el arca, que era una caja común y corriente. El arca simplemente era el lugar donde Dios manifestaba su presencia, el lugar donde el pueblo podía acercarse a Dios. Y lo que vemos es que el arca es la que va primero, la que va al frente, y a partir de ahí es que el agua se abre. Dios va al frente. Siempre que Dios vaya al frente, las cosas van a terminar sirviendo a sus propósitos y Él va a recibir toda la gloria. Del mismo modo, vemos que Jesús va delante nuestro. Todo lo que nosotros hacemos es posible por su gracia, por su poder, obrando en nosotros. Y acá Dios le da un mandato a Josué de que nadie debía acercarse al arca. En esto vemos que con Dios no se juega, que Dios realmente habita en santidad, Dios es santo, es perfecto y no puede estar en comunión con el pecado. A lo largo de todo el Antiguo Testamento se ve esto de que los israelitas no podían acercarse a la presencia de Dios. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía acceder al lugar santísimo del tabernáculo y luego del templo, que es donde estaba el arca del pacto. Con Dios no se juega, solo podemos acercarnos a Dios en santidad. Y lo interesante es que gracias a la obra de Cristo, hoy en día nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos confiadamente a la presencia de Dios, porque Él pagó la justicia, Él pagó el precio de nuestro pecado y por su santidad, por su justicia, nosotros podemos tener acceso a la presencia de Dios. Pero en este tiempo se dice que los israelitas debían pasar a 1 kilómetro más o menos de distancia del arca. No podían acercarse a la presencia de Dios. Luego de esto se da la instrucción de que un hombre de cada tribu fuera a buscar una piedra, una roca de lo que sería el río, es decir, el río que se había secado porque las aguas se habían abierto, agarrara una roca y la llevara hasta el otro lado de la orilla. La idea de esto era hacer un monumento por medio del cual las próximas generaciones pudieran recordar la obra que Dios había hecho. Ellos iban a ver las 12 piedras apiladas y iban a decir, ¿por qué están esas 12 piedras? Bueno, porque Dios permitió que todo el pueblo de Israel, con el tamaño que tenía, pudiera cruzar en seco el río. Y algo que nos llama la atención, bueno, era necesario elegir 12 personas particulares para algo tan trivial, o sea, elijan una de cada tribu, ¿viste? Yo me imagino ahí decidiendo, bueno, vas vos, voy yo. O sea, ¿por qué todo este tema de elegir 12 personas para algo
tan básico, podríamos decir, como ir a agarrar una piedra y llevarla. Parece algo tonto. Sin embargo, lo interesante es que estas 12 personas que tenían que buscar la piedra tenían que recogerla del lugar donde el arca estaba detenida en medio del río, manteniendo las aguas separadas. Entonces, estos 12 fueron los únicos que tuvieron la posibilidad de acercarse al arca. El resto de Israel tuvo que pasar a 1 kilómetro, pero estos 12 pudieron acceder a estar cerquita de donde estaban los sacerdotes. Y lo que vemos es que el estar sirviendo, el estar involucrados en la labor de dar testimonio del Evangelio, al final nos permite estar cerca de la presencia de Dios. Cuando nosotros servimos a Dios, estamos con Él. Podemos tener comunión e intimidad con Él en la medida que disponemos nuestros corazones para servirles, sea cual sea la tarea que hagamos. Acá, como vemos, estos hombres era una tarea muy básica, agarrar piedras. Bueno, pero el agarrar piedras les permitía estar cerca de la presencia de Dios. Tenemos comunión con Dios cuando le servimos, cuando nos involucramos en sus propósitos. Luego se nos dice en Josué, capítulo 4, versículo 10, dice: los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron en medio del cauce hasta que los israelitas hicieron todo lo que el Señor había ordenado a Josué. Además, Josué siguió las instrucciones que Moisés le había dado. Esto es interesante porque decís, bueno, pero ¿cómo que Moisés le dio las instrucciones? Si Moisés ni estaba, Moisés ya había muerto hacía un tiempo, ¿cómo puede ser que le haya dado las instrucciones? Bueno, acá se refiere a que los sacerdotes hicieron todo conforme a lo que estaba establecido en la ley de Moisés. Ellos tenían algunas normas respecto a cómo trasladar el arca y demás, y bueno, se obedeció todo lo que Dios había establecido por medio de Moisés. Si queremos servir, si queremos vivir para la gloria de Dios, entonces debemos hacerlo en obediencia y conformidad a su palabra. No podemos hacer lo que a nosotros nos parece, sino servir a Dios conforme a lo que Dios estableció. Vamos al versículo 14 también del capítulo 4, dice: aquel mismo día el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel. El pueblo respetó a Josué todos los días de su vida, como lo había hecho con Moisés. De algún modo Dios le da honra a Josué porque Josué tenía en su corazón la disposición y el deseo de honrar a Dios. Dios honra a los que le honran. Josué nunca buscó honra para sí mismo, sino que recibió el reconocimiento del pueblo por ser una persona rendida y sometida a los propósitos de Dios. Y finalmente vemos el motivo por el cual se hizo el monumento. Como les decía antes, la idea era que las próximas generaciones recordaran la obra de Dios. Recordar de dónde Dios nos sacó, recordar lo que Dios hizo por nosotros es fundamental para que podamos tener una vida rendida a Él. Quizás tenemos momentos de fluctuación, momentos donde estamos más o menos comprometidos. Todos hemos tenido momentos de decaimiento espiritual, podríamos decir. Pero mirar hacia atrás y ver lo que Dios hizo por nosotros es un testimonio súper poderoso para que nosotros podamos cobrar coraje y podamos ser fieles a Cristo hasta el final. Ellos iban a ver las piedras y al enterarse de que esas piedras habían sido sacadas del medio del río, ellos iban a entender, wow, Dios abrió las aguas para que el pueblo pase. Y a partir de ahí iban a cobrar coraje e iban a afianzar su fe. Por último, en el versículo 24 del capítulo 4 encontramos lo siguiente: esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Es decir, Dios no solo hizo esta obra en favor de Israel, sino en favor de todas las naciones. Y esto lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Dios queriendo llevar su bendición a todas las naciones. Al abrir las aguas del río Jordán en el momento donde eran más voluminosas, donde había mayor caudal, Dios lo que estaba haciendo era dar testimonio a todas las naciones de su poder. Las naciones llegaron a tener temor de Dios por medio de esta obra. Dios no solo bendice a su iglesia, Dios no solo usa a su iglesia, sino que todo lo que su iglesia recibe tiene por finalidad dar testimonio del poder de Dios. Los israelitas nunca podrían haber cruzado el río Jordán en esta época del año. Sin embargo, lo hicieron para que el nombre de Dios
fuera glorificado en las naciones. Cuéntenme qué les pareció este pasaje, si hay alguna otra cosita de estos 2 capítulos que les llame la atención, que les gustaría destacar, y como siempre, dejen su like que ayuda a seguir creciendo. Por lo demás, nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.